Eres un inútil gigante, come lo que mereces. Eso me gritaba mi hija cada vez que me ponía el babero y me daba papilla de bebé con una cucharita. Durante 8 meses viví esa humillación diaria, hasta que mi yerno llegó temprano del trabajo y vio la escena. Su cara de horror me devolvió algo que creía perdido para siempre, mi dignidad. Mi nombre es Don Crescencio. Trabajé 40 años en los ferrocarriles de México, y esta es la historia de cómo mi propia hija me trató como un bebé gigante, hasta que alguien me salvó. Antes de contarte cómo mi yerno me devolvió la humanidad que mi hija me había quitado, suscríbete y deja un comentario diciéndome desde qué país o ciudad me estás escuchando. Comparte esta historia con alguien que entienda lo que significa cuidar con amor y no con desprecio, porque lo que pasó ese día cambió todo para siempre. Eran exactamente las 3:15 de la tarde cuando escuché el sonido metálico de la llave girando en la cerradura. Ese ruido me sobresaltó porque Antonio, mi yerno, jamás regresaba del taller mecánico antes de las 6. Siempre llegaba cansado, con las manos manchadas de grasa, saludándome con una sonrisa genuina que contrastaba brutalmente con el trato que recibía durante todo el día. Pero ahí estaba, abriendo la puerta principal mientras yo permanecía inmóvil en mi silla de ruedas, con ese maldito babero rosa estampado con patitos amarillos que Esperanza me había puesto esa mañana. Mi hija no había escuchado la puerta. Estaba demasiado concentrada en su ritual diario de humillación, sosteniendo esa cucharita de plástico azul como si fuera un instrumento de tortura. «Vamos, don Crescencio», me decía con esa voz falsa que usaba cuando creía que nadie más podía escucharla, «abre esa boca grande de una vez. Esta papilla de plátano te va a gustar, aunque seas demasiado estúpido para entenderlo». Sus palabras caían sobre mí como gotas de veneno, cada una calculada para recordarme que ya no era el hombre que había sido. La papilla estaba fría y pegajosa, con ese sabor artificial que me revolvía el estómago. Esperanza la había preparado en la misma ollita rosa que usaba para alimentar a su bebé, mezclando los ingredientes con movimientos bruscos que delataban su impaciencia. «Come de una vez, inútil gigante», me gritó aumentando el volumen. «No tengo todo el día para estar aquí contigo. Tengo cosas más importantes que hacer que cuidar a un viejo que ni siquiera sabe cuándo necesita ir al baño». Fue en ese momento preciso cuando Antonio apareció en el marco de la puerta. Su cara bronceada por el sol del taller se puso completamente pálida al ver la escena. Sus ojos cafés, normalmente llenos de calidez, se abrieron desmesuradamente mientras procesaba lo que estaba presenciando. La caja de herramientas que cargaba en la mano derecha se le resbaló, cayendo al suelo de mosaico con un estruendo que hizo eco por toda la sala. «¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Antonio con una voz que jamás le había escuchado antes, quebrada, incrédula. Sus botas de trabajo dejaron huellas de tierra en el piso recién trapeado mientras se acercaba lentamente, como si estuviera caminando hacia una escena de crimen. Su mirada se movía entre mi rostro manchado de papilla, el babero ridículo que me colgaba del cuello, y la expresión de pánico que había aparecido instantáneamente en el rostro de su esposa. Esperanza se volteó como un resorte, escondiendo la cucharita detrás de su espalda con un movimiento torpe que solo logró hacer más evidente su nerviosismo. «Antonio, mi amor», le dijo tratando de sonar casual, «no te esperaba tan temprano. ¿Pasó algo en el taller?». Su voz temblaba ligeramente, y pude ver cómo se mordía el labio inferior, ese gesto nervioso que hacía desde pequeña cuando sabía que había hecho algo malo. «Te pregunté qué está pasando aquí», repitió Antonio, pero esta vez con más firmeza. Se había detenido a apenas 2 metros de nosotros, y podía ver cómo sus puños se cerraban y se abrían involuntariamente. Sus ojos no se apartaban de mi rostro, y por primera vez en meses, alguien me estaba viendo realmente, no como un objeto o una carga, sino como una persona. «Pues, estoy alimentando a papá», respondió Esperanza con una sonrisa forzada que no logró ocultar su incomodidad. «Ya sabes cómo se pone, hay que ayudarlo con todo. Los doctores dijeron que necesita supervisión constante». Mentía con una naturalidad que me helaba la sangre, mezclando verdades a medias con manipulaciones que había perfeccionado durante meses. Antonio se acercó más, y pude ver cómo observaba detenidamente el babero, la cucharita que ahora Esperanza trataba de esconder, el plato con papilla que estaba sobre la mesita auxiliar. «¿Papilla de bebé?», preguntó señalando el frasco de Herbert que estaba abierto junto al plato. «¿Le estás dando comida para bebés a tu papá?».
Es más fácil de digerir, tartamudeó Esperanza, pero su excusa sonaba hueca hasta para ella misma. Además, a él le gusta, ¿verdad, papá? Me miró con esos ojos que me ordenaban silencio, la misma mirada amenazante que me había enseñado a temer durante todos esos meses de maltrato. Pero Antonio no apartaba su vista de mí. Había algo diferente en sus ojos, una comprensión que se iba formando lentamente, como cuando las piezas de un rompecabezas comienzan a encajar. Don Crescencio, me dijo dirigiéndose directamente a mí por primera vez en la conversación, ¿usted quiere comer eso? Su pregunta era simple, pero cargada de un respeto que había olvidado que existía. Por primera vez en 8 meses, alguien me había hecho una pregunta directa, esperando mi respuesta. Alguien me había devuelto, aunque fuera por un instante, mi dignidad de ser humano capaz de tomar decisiones. Y en ese momento supe que mi calvario estaba a punto de terminar. 40 años trabajé en los ferrocarriles nacionales de México, levantándome cada madrugada a las 4:30 para llegar puntual a la estación de San Miguel de Allende, donde el jefe de turno don Sebastián me entregaba personalmente las órdenes del día porque sabía que yo era el único maquinista que podía manejar la locomotora diésel 3204. Esa bestia de acero que requería manos expertas y un corazón valiente para dominar sus 2500 caballos de fuerza. Mi uniforme azul marino siempre estaba impecable, planchado por mí mismo cada domingo por la noche, con los botones dorados brillando como espejos y la gorra que llevaba el escudo del águila mexicana posada orgullosamente sobre mi cabeza canosa. Los otros ferrocarrileros me respetaban, me llamaban don Crescencio con genuina admiración, porque en mis 4 décadas de servicio jamás tuve un solo accidente, jamás llegué tarde, jamás fallé a mi palabra, y cuando los jóvenes aprendices llegaban nuevos al taller, era a mí a quien buscaban para que les enseñara los secretos de esas máquinas que conectaban pueblos enteros a través de la geografía mexicana. Recuerdo con claridad cristalina el sonido hipnótico del silbato anunciando nuestra llegada a cada estación, el vapor blanco escapando de la caldera como suspiros de gigante, el olor penetrante del carbón mezclado con aceite lubricante que se impregnaba en mi ropa y que mi difunta esposa Remedios jamás logró quitar completamente, pero que a ella le gustaba porque decía que era el perfume de un hombre trabajador y honrado. En la ruta México-Guadalajara, que recorría 3 veces por semana, los pasajeros me conocían por nombre, las señoras me guardaban tamales envueltos en hojas de maíz que compartía con el fogonero joven que me acompañaba, y los niños corrían junto a las vías agitando pañuelos blancos cada vez que escuchaban mi silbato característico, ese que hacía sonar en una secuencia especial que había inventado, 2 toques largos, 1 corto, 2 largos, como una melodía que se convirtió en mi firma personal a lo largo de kilómetros de rieles. Durante las huelgas ferrocarrileras de 1958, cuando el gobierno de Ruiz Cortines trató de quebrar nuestro sindicato, yo fui elegido representante de mi sección porque mis compañeros sabían que tenía palabra de hombre, que cuando don Crescencio prometía algo, lo cumplía sin importar las consecuencias. Y aunque esos fueron meses difíciles en los que tuvimos que apretarnos el cinturón, jamás traicioné la confianza que habían depositado en mí, jamás negocié a espaldas de mis hermanos trabajadores. Mi casa de adobe en la calle Aldama la construí yo mismo, piedra por piedra, viga por viga, durante mis días libres, mezclando el cemento con mis propias manos callosas hasta que quedó perfecta, con sus 2 recámaras, su sala amplia donde cabía toda la familia los domingos, su cocina donde Remedios preparaba mole poblano que olía a gloria desde la mañana, y su patio trasero donde cultivaba tomates, chiles y cilantro que regalaba a los vecinos porque siempre tuvimos más de lo que necesitábamos. Mis 3 hijos me veían como el héroe que realmente era en esos tiempos. Esperanza, mi hija mayor, se sentaba en mis piernas mientras le contaba historias de mis viajes en tren, de las montañas que atravesábamos, de las ciudades que conocía como la palma de mi mano, y ella me miraba con esos ojos brillantes llenos de admiración que ahora solo mostraban desprecio y fastidio. Rodrigo y Esteban, mis 2 varones, soñaban con seguir mis pasos en el ferrocarril, me pedían que les enseñara a silbar como yo, practicaban durante horas tratando de imitar mi secuencia especial, y cuando cumplieron 15 años, ambos me acompañaron en viajes cortos donde aprendieron que ser ferrocarrilero no era solo manejar una máquina, sino cargar con la responsabilidad de cientos de vidas que dependían de tu experiencia y tu honor. Ahora, sentado en esta silla de ruedas con un babero ridículo manchado de papilla, mientras mi propia hija me trataba como si fuera un objeto inútil que le estorbaba en su vida perfecta, no podía evitar recordar cómo esos mismos ojos que ahora me miraban con disgusto una vez me vieron como al hombre más importante del mundo.
Y como estas mismas manos que ahora temblaban incontrolablemente por la edad una vez controlaron con precisión milimétrica la velocidad y el rumbo de trenes que transportaban el progreso de México a través de sus venas de acero. Todo comenzó una mañana de marzo del año 2018, cuando desperté en mi cama como siempre a las 5 de la madrugada, pero por primera vez en 40 años no recordaba si tenía turno ese día en el ferrocarril, una confusión extraña que me llenó de pánico porque jamás, ni una sola vez en toda mi carrera, había olvidado mi horario de trabajo. Me levanté nervioso, busqué mi uniforme en el ropero, pero mientras me ponía la camisa azul marino mis manos comenzaron a temblar ligeramente, como si mi propio cuerpo estuviera traicionándome, y cuando intenté abrochar los botones dorados que siempre había manejado con destreza automática, descubrí que mis dedos se habían vuelto torpes, inciertos, como si pertenecieran a otra persona. Esa misma semana, mientras conducía mi viejo Suru 1995 hacia el mercado de San Miguel para comprar verduras como hacía cada jueves desde que enviudé, me encontré parado en una esquina que conocía perfectamente, mirando hacia los 4 puntos cardinales sin recordar hacia dónde debía girar para llegar a casa. Una sensación aterradora de estar perdido en mi propio pueblo, en las calles que había caminado durante décadas. Los olvidos se volvieron más frecuentes y más preocupantes. Dejaba la estufa encendida después de preparar mis frijoles de la olla, olvidaba cerrar la llave del agua del lavadero y encontraba mi patio inundado al día siguiente. No recordaba si había tomado mis pastillas para la presión arterial que el doctor Martínez me había recetado, y lo más angustiante de todo, comencé a olvidar los nombres de personas que había conocido toda mi vida, como si mi memoria fuera un libro del cual alguien estuviera arrancando páginas una por una. Don Aurelio, mi vecino de 60 años, se convirtió en el señor de la Casa Azul. La señora Conchita que vendía tortillas en la esquina se transformó en la mujer del comal, y mis propios nietos, cuando venían a visitarme los domingos, me miraban con extrañeza cuando los llamaba por nombres que no eran los suyos, confundiendo a Sebastián con Diego, a Ana Sofía con Esperanza de pequeña, creando una realidad alterna donde el presente y el pasado se mezclaban en una sopa confusa que yo mismo no podía descifrar. Las noches se volvieron especialmente difíciles porque mi cerebro parecía funcionar al revés. Durante el día podía mantener cierta apariencia de normalidad, recordar rutinas básicas, sostener conversaciones superficiales, pero cuando caía la oscuridad mi mente se convertía en un laberinto donde me perdía buscando recuerdos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Comencé a despertarme a las 3 de la madrugada convencido de que tenía que ir a trabajar, me vestía completamente con mi uniforme de ferrocarrilero, buscaba las llaves del carro para dirigirme a una estación que había cerrado hacía más de 10 años. Y solo cuando salía al patio y veía mi locomotora de juguete oxidándose junto al limonero me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal conmigo. Los episodios de desorientación aumentaron cuando comencé a ver personas que ya no existían. Hablaba largas conversaciones con mi difunta esposa Remedios, le preparaba café para 2 personas, ponía su lugar en la mesa como si fuera a bajar de la recámara en cualquier momento, y cuando mis hijos me visitaban y me encontraban hablando solo en la cocina, yo insistía en que mamá estaba ahí, que acababa de salir al patio a regar las plantas, que regresaría en unos minutos para servirnos la cena. Fue Rodrigo, mi hijo menor, quien me llevó por primera vez con un especialista en Guadalajara, un neurólogo joven que me hizo pruebas extrañas donde tenía que dibujar relojes, recordar listas de palabras, responder preguntas sobre el día y la fecha que a mí me parecían obvias pero que aparentemente estaba contestando incorrectamente. Demencia senil con rasgos de Alzheimer temprano, dijo el doctor usando palabras que sonaban como sentencias de muerte, explicándole a Rodrigo que mi cerebro estaba perdiendo conexiones como cables que se desenchufan uno por uno, que mi autonomía se iría deteriorando gradualmente, que necesitaría supervisión constante, que era recomendable que no viviera solo porque podía lastimarme o lastimare a otros sin darme cuenta. Esa fue la primera vez que escuché la palabra supervisión aplicada a mi persona, como si fuera un niño travieso que necesita vigilancia, y aunque en ese momento no entendí completamente las implicaciones de ese diagnóstico, ahora sé que fue el día exacto en que comenzó mi transformación de don Crescencio Morales, el respetado ferrocarrilero, a ese inútil gigante que mi hija alimentaba con papilla de bebé. La decisión de que ya no podía vivir solo llegó después del incidente de la estufa, cuando los bomberos tuvieron que venir a mi casa de la calle Aldama porque había dejado una olla con frijoles hirviendo durante 8 horas seguidas hasta que el agua se evaporó completamente. El metal se puso al rojo vivo y comenzó a salir humo negro por las ventanas que alertó a toda la vecindad. Doña Carmen, mi vecina de enfrente,
fue quien llamó a los bomberos después de tocar mi puerta durante 20 minutos sin obtener respuesta, porque yo estaba en el patio trasero regando mis plantas de tomate, completamente ajeno al desastre que se estaba cocinando literalmente en mi cocina. Cuando llegaron Esperanza, Rodrigo y Esteban esa misma tarde, encontraron la casa llena de humo, la olla completamente arruinada, quemaduras negras en la pared de azulejos que mi difunta Remedios había escogido personalmente en 1978, y a mí sentado tranquilamente en mi silla favorita viendo las noticias como si nada hubiera pasado, incapaz de entender por qué todos estaban tan alterados por algo que yo ni siquiera recordaba haber hecho. «Papá, esto no puede seguir así», me dijo Esperanza con esa voz que mezclaba preocupación genuina con impaciencia mal disimulada. «Podrías haber quemado toda la casa, podrías haber lastimado a los vecinos, ya no es seguro que viva solo aquí». Sus palabras sonaban lógicas, racionales, llenas de esa sensatez que caracteriza a las hijas responsables, pero para mí representaban el fin de la única vida que conocía, la pérdida de la independencia que había construido ladrillo a ladrillo durante toda mi existencia. Durante 3 semanas resistí la idea de mudarme, argumentando que el incidente había sido una casualidad, que podía cuidarme perfectamente bien, que solo necesitaba ser más cuidadoso con la estufa, pero mis argumentos se desmoronaban cada vez que olvidaba dónde había puesto las llaves del carro, cuando no recordaba si había desayunado, cuando llamaba a Rodrigo por teléfono a las 2 de la madrugada, preguntándole si sabía dónde estaba mi uniforme de trabajo para ir al ferrocarril que ya no existía. La mudanza se organizó como una operación militar, con Esteban rentando una camioneta de 3 toneladas, Rodrigo contratando a 4 cargadores del pueblo, y Esperanza supervisando cada detalle con una eficiencia que me resultaba más dolorosa que reconfortante. Ver cómo empacaban mi vida en cajas de cartón etiquetadas con marcador negro me produjo una angustia indescriptible. Ropa de papá, libros y documentos, fotografías familiares, herramientas del ferrocarril, como si mis 60 y tantos años de existencia pudieran reducirse a categorías simples que cupieran en la cajuela de un vehículo. Lo más difícil fue ver cómo desmontaron mi taller casero donde había reparado relojes de pared durante mi jubilación, cómo envolvieron en papel periódico mi colección de silbatos de tren que había reunido a lo largo de 4 décadas, cómo empacaron las fotografías de mis compañeros ferrocarrileros que adornaban las paredes de mi sala, cada una con una historia que ahora solo existía en mi memoria fragmentada. Mi locomotora de juguete, esa réplica perfecta de la Diesel 3204 que yo mismo había construido y pintado durante meses, fue lo último que subieron a la camioneta, y cuando la vi desaparecer envuelta en mantas dentro de esa caja enorme, supe que una parte fundamental de mi identidad se estaba yendo para siempre. La casa de Esperanza en el fraccionamiento Las Bugambilias me recibió con una recámara pequeña pero bien arreglada, con una cama individual nueva que había comprado especialmente para mí, un escritorio donde podía poner mis cosas personales, y una ventana que daba hacia un jardín cuidado donde no había espacio para cultivar verduras como lo había hecho durante décadas en mi propio patio. «Vas a estar muy cómodo aquí, papá», me aseguró Esperanza mientras acomodaba mis camisas en el closet que ahora compartiría con las cosas de sus hijos. «Tendrás todo lo que necesitas, no te va a faltar nada, y nosotros estaremos siempre cerca para cuidarte». Sus palabras eran bondadosas, pero resonaban en mis oídos como las de un carcelero amable explicándole a un prisionero las comodidades de su nueva celda. Los primeros días fueron una mezcla confusa de gratitud y claustrofobia, agradeciendo genuinamente el esfuerzo que habían hecho por adaptarme un espacio en su hogar, pero sintiendo al mismo tiempo que cada paso que daba dentro de esa casa requería permiso, que cada decisión sobre mi rutina diaria tenía que ser consultada, aprobada, supervisada por personas que, aunque me amaran, no entendían que yo seguía siendo don Crescencio Morales, el ferrocarrilero que había manejado máquinas de miles de caballos de fuerza, no el anciano inválido que necesitaba que le dijeran cuándo bañarse, qué comer, a qué hora dormir, como si mi diagnóstico de demencia hubiera borrado automáticamente mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia existencia. Las primeras semanas en casa de Esperanza transcurrieron con una normalidad engañosa que me hizo creer que tal vez la mudanza había sido una buena decisión, porque mi hija se mostraba atenta, cariñosa, preocupada por mi bienestar de una manera que me recordaba a la niña dulce que había sido antes de convertirse en esta mujer adulta con responsabilidades que la agobiaban. Me preparaba desayunos abundantes con huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas calientes, me preguntaba si había dormido bien, se aseguraba de que tomara mis medicamentos a las horas correctas, incluso me acompañaba a ver la televisión por las tardes mientras tomábamos café de olla como hacíamos cuando ella era pequeña y yo regresaba de mis viajes en tren. Pero gradualmente,
De una manera tan sutil que al principio no me di cuenta, su paciencia comenzó a erosionarse como metal que se oxida lentamente bajo la lluvia constante. La primera señal de alarma llegó una mañana cuando derramé accidentalmente mi taza de café sobre la mesa del comedor, un accidente menor que en mi propia casa habría limpiado con un trapo sin darle mayor importancia, pero que en casa de Esperanza provocó un suspiro exagerado, una mirada de fastidio y un comentario que se clavó en mi pecho como una astilla. «Papá, tienes que tener más cuidado. Esta mesa es nueva, la madera se puede manchar para siempre». Su tono no era exactamente cruel, pero tampoco era el de la hija comprensiva que había mostrado durante las primeras semanas, sino algo intermedio, algo que me hizo sentir como un invitado indeseado que estaba causando problemas en una casa que no era la suya. Los accidentes se multiplicaron porque mi coordinación motriz empeoraba día a día, dejaba caer cucharas durante la comida, tropezaba ocasionalmente con los muebles de la sala que no estaban donde mi memoria muscular esperaba encontrarlos, olvidaba cerrar completamente la llave del lavabo después de lavarme las manos. Y cada uno de estos incidentes menores provocaba en Esperanza una reacción ligeramente más intensa que la anterior, como si estuviera llevando una cuenta mental de mis errores, que se acumulaban en su contra. «Otra vez dejaste el baño empapado. Papá», me decía con esa voz controlada que usaba para no gritar. «Yo tengo que trabajar, cuidar a mis hijos, atender a mi esposo y ahora también limpiar todos tus desastres». La palabra desastres me dolió más de lo que esperaba, porque convertía cada manifestación involuntaria de mi enfermedad en una transgresión deliberada, en una molestia que yo estaba causando a propósito para complicarle la vida a mi propia hija. La transformación más notable ocurrió cuando comencé a tener episodios de desorientación nocturna, esas crisis donde me despertaba a las 3 de la madrugada convencido de que tenía que ir al trabajo. Me vestía con mi uniforme de ferrocarrilero y caminaba hacia la puerta principal buscando mis llaves para dirigirme a una estación que existía solo en mi memoria fragmentada. La primera vez que esto sucedió, Esperanza me encontró completamente vestido en la sala, me habló con dulzura, me explicó pacientemente que ya no trabajaba en el ferrocarril, me ayudó a regresar a mi recámara con cariño genuino que me tranquilizó y me hizo sentir cuidado. Pero cuando los episodios se repitieron 3 veces en una semana, su paciencia se agotó completamente y comenzó a tratarme como si fuera un niño problemático que se portaba mal deliberadamente para molestarla. «Ya basta, papá», me gritó una madrugada cuando me encontró otra vez vestido y buscando las llaves del carro. «No puedes seguir haciendo esto, tengo que trabajar mañana, mis hijos tienen que ir a la escuela, necesitamos dormir». Su frustración era comprensible, pero la manera en que me habló esa noche marcó un punto de quiebre definitivo en nuestra relación, porque por primera vez desde que llegué a su casa me trató no como a su padre enfermo que necesitaba comprensión, sino como a un enemigo que le estaba arruinando la vida intencionalmente. A partir de esa noche, Esperanza comenzó a usar un tono condescendiente que me hacía sentir diminuto, insignificante, como si mi enfermedad fuera una falta de carácter que podía controlar si me esforzara lo suficiente. «Tienes que entender que ya no eres el mismo de antes, papá», me decía con esa paciencia forzada que usaba para explicar cosas obvias a personas que considera menos inteligentes. «Tienes que aceptar que necesitas ayuda para todo, que ya no puedes tomar decisiones por ti mismo, que tienes que hacer exactamente lo que yo te diga porque soy la única que sabe lo que es bueno para ti». La rutina de humillación se estableció de manera tan gradual y sistemática que al principio yo mismo no me di cuenta de cómo cada día que pasaba perdía un poco más de mi dignidad, como si Esperanza estuviera siguiendo un manual invisible sobre cómo convertir a un padre en una carga insoportable que justificara el maltrato que le daba. Todo comenzó con cambios aparentemente menores en mi alimentación, cuando Esperanza decidió que ya no podía usar cuchillos porque podía lastimarme accidentalmente, así que mis bisteces comenzaron a llegar cortados en pedazos tan pequeños que parecía comida para inválidos, mis manzanas peladas y rebanadas como si fuera un paciente de hospital, mis tortillas desgarradas en fragmentos que podía comer con las manos sin necesidad de utensilios que aparentemente representaban un peligro mortal para mi integridad física. Después vinieron las restricciones en los horarios de comida, donde ya no podía servirme cuando tenía hambre, sino que tenía que esperar a que Esperanza decidiera cuándo, qué y cuánto debía comer, porque según ella los enfermos como tú necesitan rutinas estrictas que los mantengan estables y seguros. Mis protestas de que no tenía hambre a las 12 del día exactas, o de que quería cenar un poco más tarde porque no había hecho ejercicio, se convirtieron en evidencia adicional de mi incapacidad para tomar decisiones racionales sobre mi propio bienestar. La transición hacia la comida blanda fue el siguiente escalón en mi degradación sistemática,
Primero fueron sopas espesas que no requerían masticar mucho, después purés de verduras que parecían papillas pero que todavía conservaban cierta apariencia de comida para adultos, luego atoles dulces que me daba con cucharas más grandes de lo normal porque es más eficiente para alimentarte rápido y no perder tiempo. Cada cambio venía acompañado de una explicación médica inventada que sonaba lo suficientemente plausible para que yo no pudiera refutarla, que mi dentadura no estaba en condiciones de masticar alimentos duros, que mi estómago era muy delicado para procesar comida con condimentos, que mi garganta podía atorarse con texturas irregulares. Mentiras que repetía con tanta convicción que a veces yo mismo llegaba a creerlas. El babero apareció en mi vida una mañana de octubre como si fuera la cosa más natural del mundo, un rectángulo de plástico rosa con estampados de patitos amarillos que Esperanza me ató al cuello con movimientos eficientes y profesionales, como si estuviera vistiendo a un bebé para el desayuno. Es para proteger tu ropa, papá, me explicó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para disfrazar su crueldad de cuidado responsable. Ya se te derramó chocolate caliente 3 veces esta semana en la camisa, y yo no puedo estar lavando y planchando todo el día por tus descuidos. La humillación de usar ese babero ridículo era indescriptible, pero lo que más me dolía era la naturalidad con la que Esperanza había normalizado mi infantilización, como si fuera inevitable, necesaria, incluso conveniente para ambos. Las cucharadas comenzaron como una ayuda temporal durante una semana en que supuestamente me había lastimado la muñeca derecha, aunque yo no recordaba ningún accidente ni sentía ningún dolor, pero Esperanza insistía en que el doctor había recomendado que no usara esa mano durante unos días para evitar complicaciones. «Déjame ayudarte», papá me decía acercando la cuchara a mi boca con movimientos mecánicos que me recordaban a las madres alimentando a sus hijos pequeños en el parque. «Abre la boca, así, muy bien, ahora traga todo». Su voz había adquirido esa entonación exageradamente dulce que se usa para hablar con niños o con mascotas, llena de diminutivos condescendientes que me hacían sentir como si mi edad mental hubiera retrocedido varias décadas. Cuando la lesión de mi muñeca supuestamente sanó, la alimentación asistida continuó bajo nuevos pretextos, que temblaba demasiado para sostener los utensilios con seguridad, que derramaba más comida de la que lograba llevarme a la boca, que el proceso de comer solo me tomaba demasiado tiempo y ella tenía cosas más importantes que hacer que esperarme durante media hora para terminar un plato de sopa. La comida para bebés llegó disfrazada como suplemento nutricional especialmente formulado para personas de la tercera edad con problemas digestivos, pero yo reconocí inmediatamente la textura pegajosa, el sabor artificial a frutas, los colores brillantes que solo existen en productos diseñados para infantes que aún no han desarrollado papilas gustativas sofisticadas. Es mucho más saludable que la comida normal, papá, me aseguraba Esperanza mientras abría frascos de Gerber con etiquetas que mostraban bebés sonrientes. Tiene todas las vitaminas que necesitas, es fácil de digerir y no hay peligro de que te atragantes con pedazos grandes. Cada cucharada de esa sustancia insulsa era una humillación renovada, pero lo que más me destruía por dentro era ver cómo Esperanza había convertido mi alimentación en una rutina eficiente y despersonalizada, donde yo no era don Crescencio Morales disfrutando una comida, sino un problema logístico que había que resolver 3 veces al día de la manera más rápida y conveniente posible. El babero se convirtió en el símbolo más devastador de mi degradación porque representaba la pérdida total de mi condición de adulto, transformándome oficialmente en esa cosa intermedia entre un anciano y un bebé gigante que ya no merecía la dignidad básica de comer sin protección, como si mi simple existencia fuera inherentemente sucia, desordenada, problemática para quienes tenían la desgracia de cuidarme. Cada mañana, después de que Esperanza me ayudara a vestirme con esa eficiencia impersonal de enfermera cansada, llegaba el momento más humillante del día, el ritual del babero rosa con patitos amarillos que me colocaba alrededor del cuello con movimientos bruscos y precisos, atándolo por detrás con un nudo tan apretado que me lastimaba la piel pero que garantizaba que no pudiera quitármelo por mi cuenta, como si fuera un collar de obediencia diseñado para recordarme constantemente mi nueva posición en la jerarquía familiar. «Ahí está mi bebé gigante», me decía con esa sonrisa cruel que había reemplazado cualquier vestigio del cariño que una vez me tuvo. «Ya estás listo para desayunar sin hacer cochinadas por toda la casa». Sus palabras me golpeaban como bofetadas porque reducían mi identidad completa a la de un objeto problemático que ensuciaba y complicaba la vida de personas importantes que tenían cosas mejores que hacer que lidiar conmigo. La cucharita azul de plástico, diseñada específicamente para bebés entre 6 y 12 meses, se convirtió en el instrumento de mi tortura diaria, pequeña, ridícula,
inadecuada para la boca de un hombre de 82 años que había comido con dignidad durante 8 décadas de su vida, pero perfecta para los propósitos humillantes de Esperanza, quien había descubierto que alimentarme con utensilios infantiles era una forma efectiva de recordarme que ya no tenía control sobre ningún aspecto de mi existencia. «Abre la boquita, papá», me ordenaba acercando esa cucharita cargada con papilla de durazno que olía artificialmente dulce, como los bebés buenos que se portan bien y no dan problemas a sus mamás. Su voz había adoptado esa entonación exageradamente aguda que se usa para comunicarse con infantes, llena de diminutivos condescendientes que me hacían sentir como si mi edad cronológica se hubiera invertido mágicamente, regresándome a una época de dependencia total que jamás había experimentado porque incluso cuando era realmente un bebé, mis padres me habían tratado con más respeto del que ahora recibía de mi propia hija. El proceso de alimentación se había convertido en un espectáculo degradante donde yo perdía sistemáticamente cualquier vestigio de autonomía. No podía decidir cuánta comida quería en cada cucharada, no podía controlar el ritmo al que debía masticar y tragar. No podía protestar cuando la papilla estaba demasiado fría o demasiado caliente sin que Esperanza interpretara mis quejas como berrinches de niño malcriado que necesitaba disciplina más estricta. Los bebés no pueden escoger lo que quieren comer, me explicaba con esa paciencia forzada que usaba para educarme sobre mi nueva condición. Los bebés comen lo que sus mamás les dan, cuando se los dan y cómo se los dan, porque los bebés no saben lo que es bueno para ellos. Cada cucharada era una humillación renovada porque tenía que abrir la boca obedientemente cuando ella me ordenaba, mantenerla abierta mientras introducía esa cucharita ridícula, esperar a que decidiera cuando podía cerrarla para masticar, tragar solo cuando ella me daba permiso, como si el acto más básico de la supervivencia humana hubiera sido convertido en un ejercicio de dominación donde ella tenía control absoluto sobre mi cuerpo y mi dignidad. Lo más devastador era ver cómo Esperanza había desarrollado una técnica específica para maximizar mi humillación, limpiarme la boca con toallitas húmedas después de cada cucharada, como si fuera incapaz de mantener limpia mi propia cara, pasándome esas toallitas por las mejillas y la barbilla con movimientos exagerados que parecían diseñados más para demostrar mi incompetencia que para mantener mi higiene. «Mira qué cochino eres», papá me decía mostrándome la toallita manchada, todo sucio como un bebé que apenas está aprendiendo a comer. Sus comentarios constantes sobre mi supuesta suciedad me hacían sentir como si mi simple existencia fuera inherentemente problemática, como si el hecho de vivir con demencia me hubiera convertido automáticamente en una fuente de desorden y molestias que ella tenía que tolerar heroicamente por obligación filial. El babero se manchaba intencionalmente porque Esperanza había desarrollado la costumbre perversa de derramar accidentalmente pequeñas cantidades de papilla sobre el plástico rosa, creando evidencia visual de mi supuesta incapacidad para comer limpiamente, evidencia que después usaba para justificar tratamientos aún más humillantes. «¿Ves por qué necesitas el babero, papá?», me preguntaba señalando las manchas que ella misma había causado. «Sin él tendrías toda la ropa sucia y yo tendría que estar lavando y planchando todo el día por tu culpa». «Inútil gigante», se convirtió en el grito que definía mis días, una frase que Esperanza había perfeccionado hasta convertirla en un arma psicológica devastadora que lanzaba contra mí cada vez que mi enfermedad se manifestaba de maneras que le resultaban inconvenientes, molestas o simplemente visibles para el mundo exterior que podía juzgar su desempeño como cuidadora responsable. El insulto llegaba acompañado de una furia desproporcionada que transformaba completamente su rostro. Sus ojos se entreceraban hasta convertirse en ranuras llenas de desprecio. Su boca se contorsionaba en una mueca de disgusto que me recordaba a las máscaras de teatro que representan la ira, y su voz adquiría un volumen y una intensidad que hacían temblar los cristales de las ventanas y que me dejaban sordo durante varios minutos después de cada explosión. «Eres un inútil gigante que no sirve para nada más que darme problemas», me gritaba cuando me encontraba parado en el pasillo a las 3 de la madrugada, confundido sobre dónde estaba mi recámara, sin recordar que ya no vivía en mi casa de la calle Aldama. Perdido en mi propia demencia, pero consciente de que cada manifestación de mi desorientación provocaba en ella una ira que parecía desproporcionada para la gravedad real de mis errores involuntarios. Los gritos llegaron a ser tan predecibles que yo podía anticiparlos como un meteorólogo predice las tormentas. Si derramaba aunque fuera una gota de líquido en la mesa durante el desayuno, si tardaba más de lo normal en responder a una de sus preguntas porque mi cerebro procesaba la información cada vez más lentamente. Si olvidaba cerrar completamente la puerta del baño después de usarlo, si confundía el nombre de alguno de sus hijos cuando venían a visitarnos los fines de semana, cualquiera de
Estos incidentes menores se convertía automáticamente en el pretexto perfecto para una explosión verbal que duraba entre 10 y 15 minutos de insultos creativos que ella parecía ensayar mentalmente durante el día para estar preparada cuando llegara el momento de usarlos. Gigante inútil, estúpido, decrépito. Me gritaba con una creatividad cruel que demostraba cuánto tiempo había pasado pensando en maneras nuevas de lastimarme psicológicamente. No sabes hacer nada bien, no entiendes nada de lo que te digo, no sirves ni para ocupar espacio en esta casa. Sus palabras se clavaban en mi mente como cuchillos porque atacaban directamente la esencia de lo que yo había sido durante toda mi vida, un hombre útil, competente, respetado, que había construido una carrera sólida manejando máquinas complejas, que había criado 3 hijos exitosos, que había sido un pilar de fortaleza para su familia durante décadas, pero que ahora era reducido diariamente a la categoría de gigante inútil cuya única función era causar molestias y complicaciones a personas importantes que tenían vidas productivas que vivir. La palabra gigante era especialmente hiriente porque convertía mi estatura física, algo que nunca había sido un problema y que durante mi juventud había sido una ventaja en el trabajo ferrocarrilero, en una característica grotesca y problemática. Como si mi tamaño fuera una amenaza o una molestia adicional que hacía mi presencia aún más intrusiva e indeseada en su hogar ordenado y eficiente. «Eres demasiado grande para tu propio bien», me gritaba cuando me tropezaba accidentalmente con algún mueble, gigante torpe que no cabe en ningún lado, que rompe todo lo que toca, que no puede moverse sin causar destrozos. Sus ataques verbales habían evolucionado hasta incluir comparaciones específicas que demostraban una crueldad calculada. Me comparaba con animales de granja que ocupan mucho espacio y producen muchos desechos sin generar ningún beneficio, con electrodomésticos viejos que consumen mucha electricidad pero ya no funcionan correctamente, con automóviles descompuestos que sería más económico llevar al desuesadero que seguir reparando. «Eres como un refrigerador viejo que hace mucho ruido y no enfría nada», me gritó una tarde después de que olvidé dónde había puesto mis lentes para leer, como un televisor que ya no sintoniza ningún canal pero que sigue ocupando espacio en la sala. Lo más devastador de estos ataques verbales era que llegaban sin advertencia y por razones que cambiaban constantemente, como si Esperanza hubiera establecido reglas invisibles para mi comportamiento que se modificaban cada día sin previo aviso, garantizando que yo siempre estuviera violando alguna norma desconocida que justificara su explosión de violencia psicológica. Un día me gritaba por caminar demasiado lento hacia el comedor, al día siguiente por caminar demasiado rápido y hacer ruido con mis pasos gigantes, una semana me regañaba por hablar muy bajo porque los sordos como tú no saben modular la voz, la siguiente semana me atacaba por hablar muy alto porque despiertas a toda la casa con tus gritos de gigante inconsiderato. Esta inconsistencia deliberada en sus expectativas creaba un estado de ansiedad constante donde yo vivía en terror permanente, esperando el próximo grito, la próxima humillación, la próxima explosión de inútil gigante, que llegaría inevitablemente sin importar qué tan cuidadoso tratara de ser. El aislamiento llegó de manera tan gradual y sistemática que al principio no me di cuenta de cómo Esperanza había comenzado a cortarme todos los hilos que me conectaban con el mundo exterior, eliminando una por una las relaciones humanas que me recordaban que seguía siendo don Crescencio Morales y no solamente ese inútil gigante, que existía únicamente para causarle problemas dentro de las 4 paredes de su casa. Todo comenzó con las visitas de mis antiguos compañeros ferrocarrileros, hombres de mi edad que venían cada domingo por la tarde a platicar sobre los viejos tiempos, a recordar anécdotas de nuestros viajes en tren, a mantener viva esa hermandad que se había forjado durante décadas de trabajo compartido en las vías de México, pero que gradualmente fueron recibiendo excusas cada vez más elaboradas de parte de Esperanza sobre por qué no podían verme, que estaba durmiendo, que había tenido una mala semana y necesitaba descanso, que el doctor había recomendado evitar emociones fuertes que pudieran alterar mi condición, mentiras que sonaban lo suficientemente médicas para que nadie se atreviera a cuestionarlas o insistir en pasar a saludarme. Los doctores dijeron que las visitas lo alteran mucho, le explicaba Esperanza a don Evaristo, mi antiguo fogonero, cuando venía con un six-pack de cerveza Corona para compartir conmigo como habíamos hecho durante años. Se pone muy nervioso cuando habla del pasado, después no puede dormir en toda la noche, grita cosas sobre trenes que ya no existen. Es mejor que venga otro día cuando esté más tranquilo. Por supuesto, ese otro día nunca llegaba, y don Evaristo eventualmente dejó de tocar la puerta, convencido de que su presencia era perjudicial para mi salud mental, sin saber que yo pasaba las tardes de domingo esperando junto a la ventana el sonido de su camioneta azul estacionándose frente a la casa. Mis hermanos Aurelio y Leopoldo,
que vivían en Celaya y que durante los primeros meses de mi mudanza venían cada 15 días a visitarme con sus esposas y sus nietos, gradualmente fueron recibiendo el mismo tratamiento de exclusión sistemática. Esperanza les explicaba por teléfono que yo estaba pasando por una etapa muy difícil de la enfermedad donde no reconocía a las personas cercanas y me ponía agresivo con los extraños, una mentira tan elaborada y convincente que mis propios hermanos comenzaron a espaciar sus visitas para no traumatizarme con su presencia, sin darse cuenta de que cada domingo que pasaba sin verlos yo me hundía un poco más en la depresión de sentirme completamente abandonado por mi familia. Las llamadas telefónicas fueron el siguiente elemento de mi vida social que Esperanza eliminó con eficiencia quirúrgica, argumentando que el teléfono me confundía demasiado y que las conversaciones largas me agotaban mentalmente de maneras que empeoraban mi demencia. Papá ya no puede hablar por teléfono, le decía a cualquiera que llamara preguntando por mí, se agita mucho, no entiende bien lo que le dicen, después se queda preocupado por días enteros tratando de recordar de qué hablaron. El teléfono, que durante toda mi vida había sido mi conexión con amigos, familiares, antiguos colegas del ferrocarril, se convirtió en un objeto prohibido que Esperanza mantenía fuera de mi alcance, como si fuera un arma peligrosa que podía lastimarme si lo usaba sin supervisión adecuada. Incluso las salidas más simples desaparecieron de mi rutina. Ya no podía ir al mercado los jueves por la mañana para comprar verduras frescas y platicar con las señoras que habían conocido a mi difunta esposa Remedios. Ya no podía caminar hasta la plaza principal para sentarme en las bancas de hierro forjado donde los viejitos del pueblo jugaban dominó y discutían sobre política. Ya no podía visitar la iglesia de San Miguel Arcángel, donde había sido monaguillo de niño y donde me gustaba encender velas por el alma de mis padres difuntos. Es demasiado peligroso que salga solo, me explicaba Esperanza cuando yo protestaba por estar encerrado como un prisionero. Puedes perderte, puedes tener un accidente, puedes confundirte y causarle problemas a otras personas, es mejor que te quedes aquí donde estás seguro y cuidado. Mi mundo se redujo progresivamente a los límites físicos de su casa. La recámara pequeña donde dormía, la sala donde me sentaba a ver televisión durante horas interminables, el comedor donde me alimentaba como a un bebé gigante, el baño donde necesitaba permiso para entrar, como si el universo entero hubiera encogido hasta convertirse en esos pocos metros cuadrados donde mi existencia transcurría sin propósito, sin dignidad, sin conexión alguna con la vida que había construido durante 8 décadas antes de llegar a convertirme en ese fantasma de mí mismo que solo existía para ser alimentado, regañado y mantenido fuera de la vista de cualquier persona que pudiera recordar quién había sido realmente don Crescencio Morales. Ese martes, 15 de abril será una fecha que jamás olvidaré, no porque mi memoria deteriorada haya decidido conservarla por casualidad, sino porque fue el día en que mi calvario de 8 meses llegó a su fin de la manera más inesperada posible, cuando Antonio regresó temprano de su trabajo en el taller mecánico El Rayo, debido a una fuga de gas que había obligado a evacuar todo el edificio hasta que los bomberos pudieran repararla sin riesgo de explosión. Eran exactamente las 3:15 de la tarde según el reloj de pared de la sala, una hora en que él normalmente estaba reparando transmisiones o cambiando aceite a los carros de sus clientes, pero ese día se encontraba estacionando su camioneta Ford blanca en el garaje de su propia casa, ajeno completamente a la escena de humillación sistemática que estaba a punto de presenciar. Esperanza no había escuchado el motor de la camioneta porque tenía puesta la radio de la cocina a todo volumen, cantando rancheras de Vicente Fernández mientras preparaba mi almuerzo especial de papilla de manzana con canela que había calentado en el microondas hasta que quedó con esa temperatura tibia y desagradable que caracterizaba toda la comida que me daba. Yo estaba sentado en mi silla de ruedas junto a la mesa del comedor, con el babero rosa de patitos amarillos atado al cuello tan apretado que me lastimaba la piel, esperando resignadamente a que comenzara el ritual diario de alimentación forzada que se había convertido en la parte más humillante de mis días interminables de encierro y maltrato psicológico. «Ahí viene tu comidita, inútil gigante», me gritó Esperanza desde la cocina con esa alegría sádica que había desarrollado durante los últimos meses, papilla de manzana para bebés grandes que no saben comer como personas normales. Sus palabras me golpearon como siempre, pero esa tarde había algo diferente en el ambiente, una tensión eléctrica que yo no podía identificar pero que me hacía sentir como si algo importante estuviera a punto de suceder, aunque mi mente confusa no podía imaginar que podría cambiar en una rutina que se había vuelto tan predecible como el amanecer. Antonio abrió la puerta principal usando su llave con esos movimientos mecánicos que se hacen cuando uno llega a su propio hogar después de un día de trabajo, esperando encontrar la tranquilidad familiar habitual, pero en lugar de eso se topó con una escena que jamás había imaginado que existiera en su propia casa.
Su suegro de 82 años sentado como un bebé gigante con un babero ridículo, siendo regañado y humillado por su propia hija mientras ella se acercaba con un plato de papilla infantil y una cucharita azul de plástico. El tiempo se detuvo completamente cuando nuestras miradas se cruzaron, y pude ver en sus ojos cafés una mezcla de shock, horror, incredulidad y algo que parecía náusea física, como si estuviera presenciando un crimen que desafiaba su comprensión de lo que era posible dentro de una familia normal. Su cara bronceada se puso completamente pálida, sus labios se abrieron ligeramente pero no salió ningún sonido, y su caja de herramientas de metal se le resbaló de las manos cayendo al piso con un estruendo que resonó por toda la casa como el disparo que marca el inicio de una batalla. «Abre esa boca de una vez, inútil gigante», le gritó Esperanza sin darse cuenta de que Antonio estaba parado detrás de ella, acercando la cucharita cargada de papilla a mi boca con esos movimientos bruscos y desdeñosos que había perfeccionado durante meses de maltrato sistemático. «Come esta porquería de una vez para que pueda hacer cosas más importantes que estar aquí perdiendo el tiempo contigo». Fue en ese momento exacto cuando Antonio habló por primera vez, con una voz que jamás le había escuchado antes, quebrada, incrédula, cargada de una autoridad que hasta ese momento no sabía que poseía. «¿Qué carajos está pasando aquí, Esperanza?». La palabra carajos sonó como un trueno en esa casa donde él siempre había sido el yerno respetuoso y silencioso que no se metía en los asuntos familiares, pero que ahora se había convertido en un hombre furioso que exigía explicaciones inmediatas. Esperanza se volteó como un resorte, escondiendo instintivamente la cucharita detrás de su espalda con un movimiento torpe que solo logró hacer más evidente su culpabilidad, mientras su rostro pasaba por una serie de expresiones que iban desde la sorpresa hasta el pánico, tratando desesperadamente de encontrar una explicación que pudiera justificar lo injustificable que acababa de presenciar su esposo. «Te pregunté qué carajo está pasando aquí, Esperanza, y quiero una respuesta ahora mismo», repitió Antonio con una voz que había adquirido un tono peligroso que jamás había usado en esa casa, caminando lentamente hacia nosotros mientras mantenía sus ojos fijos en el babero ridículo que colgaba de mi cuello, en la cucharita infantil que su esposa trataba de esconder, en el plato de papilla que estaba sobre la mesa como evidencia irrefutable de una crueldad que él nunca había imaginado que fuera posible. Esperanza tartamudeó varias sílabas incomprensibles antes de lograr formar una frase coherente, pero su voz temblaba de una manera que delataba su nerviosismo extremo. «Antonio, mi amor, no te esperaba tan temprano. ¿Qué haces aquí?». Su intento de desviar la conversación hacia horarios y explicaciones laborales sonaba patético incluso para ella misma, como si creyera que podía distraer a su esposo de lo que acababa de presenciar con preguntas casuales sobre su rutina de trabajo. «No me cambies el tema, Esperanza», le respondió Antonio deteniéndose a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ver todos los detalles degradantes de mi situación, las manchas de papilla en el babero, las migajas pegadas en las comisuras de mis labios, la expresión de humillación total que debía estar dibujada en mi rostro arrugado. «Te pregunté qué le estás haciendo a tu papá, y no me voy a mover de aquí hasta que me lo expliques». Su determinación era palpable, como si finalmente hubiera encontrado una causa que valiera la pena defender, transformándose de yerno complaciente en defensor implacable de alguien que no podía defenderse solo. «Pues, estoy alimentando a papá, como hago todos los días», respondió Esperanza con una sonrisa forzada que no logró ocultar su pánico creciente. «Ya sabes cómo está de enfermo, necesita ayuda con todo. Los doctores dijeron que tengo que supervisarlo constantemente». Sus excusas sonaban huecas y ensayadas, como si hubiera estado preparándose para este momento durante meses, pero la presencia física de la evidencia, el babero, la cucharita, la papilla, hacía imposible que sus mentiras sonaran convincentes. «¿Alimentándolo con comida para bebés?», preguntó Antonio señalando directamente el frasco de Gerber que estaba abierto sobre la mesa. «¿Con una cucharita de plástico azul? ¿Con un babero de patitos amarillos?». Cada pregunta era como un martillazo que demolía las defensas patéticas de Esperanza, exponiéndola como la mentirosa cruel que realmente era. «Es más fácil de digerir», murmuró Esperanza, pero su voz se había vuelto tan débil que apenas era audible. «El doctor dijo que…». «¿Cuál doctor?», la interrumpió Antonio con una agresividad que me sorprendió gratamente. «¿Cuál doctor específicamente le dijo que tenía que darle comida para bebés a un hombre de 80 años? ¿Cuál doctor le recomendó que lo tratara como si fuera un inválido mental?». Sus preguntas eran como balas dirigidas directamente al corazón de las mentiras que Esperanza había construido para justificar su crueldad sistemática.
Tú no entiendes, Antonio, le gritó Esperanza perdiendo completamente la compostura. Tú no estás aquí todo el día lidiando con él. Tú no sabes lo difícil que es cuidar a alguien que no puede hacer nada por sí mismo, que se hace del baño encima, que no recuerda ni su propio nombre. Sus palabras eran como cuchillos dirigidos hacia mí, pero por primera vez en meses no me sentía completamente indefenso ante sus ataques porque tenía un aliado, alguien que estaba viendo la verdad con sus propios ojos. Eso no justifica que lo trates como un animal, le respondió Antonio con una firmeza que me llenó de esperanza. Eso no justifica que le grites inútil gigante. Eso no justifica que lo humilles con baberos y cucharitas de bebé. Su conocimiento de los detalles específicos de mi maltrato me sorprendió, sugiriendo que había escuchado más de lo que yo creía desde su llegada. ¿Has estado escuchando lo que pasa en esta casa?, le preguntó Esperanza con una mezcla de paranoia y culpabilidad que confirmaba que sabía perfectamente que su comportamiento era inexcusable. ¿Has estado espiándome? Su pregunta era una admisión implícita de que tenía algo que ocultar, algo de lo que se avergonzaba lo suficiente como para mantenerlo en secreto. No he estado espiando nada, le contestó Antonio acercándose aún más, pero acabo de llegar a mi propia casa y encuentro a mi suegro siendo tratado como un bebé gigante por su propia hija, y eso me parece suficiente evidencia de que aquí están pasando cosas que no deberían estar pasando. Su lógica era irrefutable, simple, devastadora para cualquier intento de Esperanza de justificar lo injustificable. ¿Y esto qué es?, preguntó Antonio dirigiéndose hacia el rincón de la sala donde había notado algo que yo mismo había olvidado que existía, una pila de baberos sucios apilados junto a una caja de toallitas húmedas, pañales para adultos que Esperanza me obligaba a usar por si tenía accidentes, y una serie de frascos de comida para bebé de diferentes sabores organizados como si fuera la despensa de una guardería infantil, evidencia física de una operación sistemática de infantilización que había estado ocurriendo durante meses bajo las narices de Antonio sin que él se diera cuenta. Eso es material médico, tartamudeó Esperanza siguiendo a su esposo con pasos nerviosos. El doctor dijo que necesitaba todo eso para cuidarlo apropiadamente. Pero Antonio ya había tomado uno de los baberos usados y lo estaba examinando con el mismo cuidado que usaba para diagnosticar problemas mecánicos en su taller, observando las manchas, el desgaste del plástico, la evidencia de uso prolongado que sugería una rutina establecida durante mucho tiempo. «Este babero está completamente gastado», murmuró Antonio más para sí mismo que para ella. «Esto no es algo que empezaste a usar la semana pasada, esto es algo que has estado haciendo durante meses». Su análisis forense de la evidencia estaba desmontando metódicamente cada una de las mentiras que Esperanza había construido para justificar su crueldad. «¿Y qué hay de esto?», continuó Antonio abriendo la caja de pañales para adultos. «También te lo recetó el doctor». Su sarcasmo era evidente, pero Esperanza ya había perdido la capacidad de inventar excusas convincentes y solo podía repetir variaciones de la misma mentira patética. «Los enfermos como él necesitan protección extra, tú no entiendes lo complicado que es cuidar a alguien en su condición». Pero Antonio ya no la estaba escuchando porque había descubierto algo aún más perturbador, una libreta pequeña donde Esperanza había estado llevando un registro detallado de mis supuestos incidentes, una lista macabra que incluía fechas, horarios y descripciones de cada vez que yo había cometido algún error menor que ella había convertido en evidencia de mi incompetencia total. 15 de marzo. Se orinó en la cama como un bebé, leyó Antonio en voz alta con una incredulidad creciente. 20 de marzo. Tiró la sopa en el suelo porque no sabe comer como persona normal. 25 de marzo. Se perdió en el pasillo de su propia casa como un idiota. Cada entrada era más cruel que la anterior, documentando meticulosamente cada manifestación de mi demencia como si fueran crímenes deliberados que yo cometía para fastidiarla intencionalmente. «Esto es enfermo». «Esperanza», le dijo Antonio cerrando la libreta con un golpe seco, «esto es el diario de una persona que odia a su propio padre». Sus palabras fueron como una bofetada que finalmente puso nombre a lo que había estado sucediendo en esa casa durante 8 meses. No cuidado, no amor difícil, sino odio puro disfrazado de responsabilidad filial. «Yo no lo odio», gritó Esperanza con una desesperación que sonaba falsa hasta para ella misma. «Pero tú no sabes lo que es vivir con alguien que ya no es la persona que era, que te arruina la vida todos los días, que te impide tener una vida normal». Su confesión involuntaria reveló finalmente la verdad que había estado escondiendo, que me veía como un obstáculo para su felicidad, no como a su padre enfermo que necesitaba cuidados dignos. «¿Vida normal?», repitió Antonio con una furia contenida que hacía temblar su voz. «¿Qué hay de normal en darle comida para bebés a tu papá?
¿Qué hay de normal en ponerle pañales cuando puede caminar perfectamente bien al baño? ¿Qué hay de normal en gritarle, inútil gigante, todos los días? Sus preguntas eran como martillazos que demolían cualquier pretensión de normalidad que Esperanza pudiera reclamar. «Tú no vives con él», le gritó Esperanza perdiendo completamente el control. «Tú te vas a trabajar 8 horas al día y regresas cuando ya está dormido. Yo soy la que tiene que lidiar con sus babosadas, con su confusión, con su incapacidad para hacer cualquier cosa útil». Su resentimiento tóxico finalmente había salido a la superficie, mostrando la verdadera razón detrás de todo el maltrato, no la dificultad de cuidar a un enfermo, sino su incapacidad para aceptar que el cuidado requiere paciencia, amor y sacrificio. «Don Crescencio», me dijo Antonio dirigiéndose directamente a mí por primera vez durante toda la confrontación, «¿cuánto tiempo lleva tratándolo así?». Su pregunta me devolvió súbitamente la condición de persona capaz de responder, de testificar, de ser tomado en cuenta como fuente confiable de información sobre mi propia experiencia, algo que no había experimentado en 8 meses interminables. 8 meses, logré responder con una voz que sonaba extraña hasta para mí mismo, porque hacía tanto tiempo que nadie me había hecho una pregunta directa esperando genuinamente mi respuesta que había olvidado cómo se sentía ser tratado como una persona capaz de comunicar información válida sobre mi propia experiencia, 8 meses desde que llegué a esta casa. Mi respuesta cayó sobre Antonio como una bomba que confirmaba sus peores sospechas, transformando su expresión de incredulidad en una furia controlada que lo hizo caminar directamente hacia mí con movimientos decididos y protectores. «Esto se acabó ahora mismo», declaró Antonio con una autoridad que jamás había mostrado en esa casa, acercándose para desatar el nudo del babero que me colgaba del cuello como un collar de humillación, sus dedos trabajando con cuidado para no lastimarme mientras liberaba mi cuello de esa marca degradante de infantilización que había llevado durante interminables horas diarias. «Ya no va a usar esta porquería nunca más», murmuró quitándome completamente el babero rosa de patitos amarillos y arrojándolo al suelo con un gesto que parecía simbólico de todo el maltrato que estaba terminando en ese momento. «Usted es don Crescencio Morales, un hombre de 82 años que merece respeto, no un bebé que necesita baberos ridículos». Sus palabras me devolvieron instantáneamente una dignidad que creía perdida para siempre, reconociendo mi humanidad completa en una frase simple pero devastadoramente poderosa. «No puedes hacer eso», gritó Esperanza tratando de interponerse entre Antonio y yo. «Él necesita el babero, se va a ensuciar toda la ropa, después voy a tener que lavar y planchar por tu culpa». Pero Antonio la ignoró completamente, enfocado en retirar de la mesa todos los elementos de mi humillación sistemática. El plato con papilla de bebé que tiró directamente al bote de basura, la cucharita azul de plástico que guardó en su bolsillo como evidencia, los frascos de comida infantil que comenzó a alinear sobre el mostrador de la cocina para tirarlos todos a la vez. «Don Crescencio», me dijo volviéndose hacia mí con un respeto que no había recibido en 8 meses, «¿qué le gustaría comer de verdad? ¿Qué comida normal le gustaría que le preparáramos?». Su pregunta me tomó completamente desprevenido porque había olvidado que tenía derecho a expresar preferencias sobre mi propia alimentación, que mi opinión sobre lo que entraba a mi propio cuerpo era válida y digna de consideración. «Tacos», respondí sin pensarlo mucho, recordando súbitamente el sabor de las tortillas recién hechas, el olor del cilantro fresco, la textura de la carne guisada que no había probado en 8 meses de papillas insulsos, tacos de guisado con tortillas calientes. Mi respuesta pareció llenar a Antonio de una determinación renovada, como si mi capacidad para expresar una preferencia culinaria específica fuera prueba irrefutable de que seguía siendo una persona completa con gustos, deseos y derechos que merecían ser respetados. «Perfecto», dijo dirigiéndose hacia la estufa con movimientos eficientes, «vamos a preparar tacos de guisado como Dios manda, con carne, cebolla, jitomate y todas las especias que usted quiera». Su plan de acción inmediata me emocionó más de lo que cualquier comida había logrado hacerlo en casi un año, no solo por la promesa de sabores reales, sino por el reconocimiento implícito de que yo era capaz de masticar, tragar y disfrutar alimentos para adultos sin supervisión especial. «¿Estás loco, Antonio?», le gritó Esperanza siguiéndolo hacia la cocina. «Él no puede comer esa comida, se va a atragantar, se va a enfermar, los doctores dijeron que solo puede comer cosas blandas». Pero Antonio ya había comenzado a sacar ingredientes del refrigerador con la determinación de un hombre que había encontrado finalmente una causa que valía la pena defender hasta sus últimas consecuencias.
Los únicos doctores que han visto a don Crescencio son los que tú inventaste para justificar tu crueldad, le respondió Antonio comenzando a picar cebolla con movimientos expertos que demostraban que sabía cocinar mucho mejor de lo que yo había imaginado. Él va a comer comida de verdad, se va a sentar en la mesa como un adulto, va a usar cubiertos normales. Y lo vas a tratar con el respeto que merece, o te juro que las consecuencias van a ser peores de lo que te imaginas. Su amenaza velada pero clara establecía nuevas reglas en esa casa que hasta ese momento había sido el reino absoluto de Esperanza y su crueldad sistemática. Don Crescencio, me dijo volviéndose hacia mí mientras la cebolla chisporroteaba en el sartén, le gustaría sentarse en una silla normal en lugar de esa silla de ruedas. Su pregunta me hizo darme cuenta de que llevaba meses usando la silla de ruedas no porque la necesitara médicamente, sino porque Esperanza había decidido que era más fácil mantenerme inmóvil y controlado si estaba confinado a un asiento con ruedas que podía empujar hacia donde ella quisiera cuando le fuera conveniente. «Claro que puedo caminar», le respondía Antonio con una voz que sonaba más fuerte y segura de lo que había sonado en meses, levantándome lentamente de esa silla de ruedas que se había convertido en mi prisión móvil para demostrarle tanto a él como a mí mismo que mis piernas funcionaban perfectamente bien cuando me daban la oportunidad de usarlas con dignidad en lugar de ser empujado de un lugar a otro como un paquete inconveniente que necesitaba ser transportado según la conveniencia de otros. Mis primeros pasos fueron vacilantes, no por incapacidad física sino por la falta de confianza que resulta de meses de ser tratado como un inválido total. Pero Antonio me observaba con una paciencia genuina que contrastaba brutalmente con la impaciencia constante que había caracterizado cada interacción con Esperanza durante los últimos 8 meses de maltrato sistemático. «Perfecto, don Crescencio», me dijo Antonio acercándome una silla normal del comedor, una silla de madera con respaldo alto donde podía sentarme como un adulto dignificado en lugar de estar reclinado en esa silla de ruedas que me hacía ver y sentir como un enfermo terminal. Aquí puede sentarse cómodamente mientras le preparo esos tacos que me pidió. La simple diferencia entre estar sentado en una silla normal versus estar confinado en una silla de ruedas era psicológicamente transformadora, porque me devolvía la sensación de ser una persona que había escogido sentarse en lugar de ser un objeto que había sido colocado donde otros decidieran que debía estar. Los tacos que Antonio preparó esa tarde fueron los primeros alimentos reales que probé en 8 meses, y cuando me puso el plato frente a mí junto con un tenedor y un cuchillo normales, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas al ver comida que tenía color, textura, aroma, sabor, personalidad, en lugar de esas papillas insulsas y artificiales que habían sido mi única nutrición durante tanto tiempo que había olvidado lo que significaba saborear algo que realmente valiera la pena comer. «Coma despacio, don Crescencio», me aconsejó Antonio sentándose a mi lado en la mesa como si fuéramos dos adultos compartiendo una comida normal. «Tiene todo el tiempo del mundo, nadie lo va a apurar, nadie lo va a regañar si se toma una hora completa para terminar». Su paciencia era un regalo que no había recibido en tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía comer sin presión, sin gritos, sin humillaciones constantes sobre mi velocidad o mi limpieza. Esperanza observaba desde la cocina con una mezcla de resentimiento y shock, claramente perturbada por ver cómo su narrativa completa sobre mi incapacidad se desmoronaba frente a sus ojos cuando me vio masticar, tragar y disfrutar comida normal sin ninguna de las complicaciones médicas que ella había inventado para justificar su crueldad sistemática. «No puede comer eso», murmuró sin mucha convicción. «Se va a atragantar, se va a enfermar». Pero Antonio la ignoró completamente, enfocado en asegurarse de que yo tuviera todo lo que necesitaba para disfrutar mi primera comida digna en 8 meses. Agua fresca en un vaso de cristal en lugar de esos vasos de plástico infantiles que Esperanza había estado usando, servilletas de tela en lugar de toallitas húmedas, sal y pimienta para que pudiera condimentar mi comida según mis propias preferencias. La transformación en el trato no se limitó solo a la comida, sino que se extendió a cada aspecto de mi existencia diaria. Antonio estableció nuevas reglas donde yo podía decidir cuándo quería bañarme en lugar de ser bañado según el horario conveniente de Esperanza. Podía escoger qué ropa ponerme en lugar de ser vestido como un muñeco con la primera cosa que ella encontrara en el closet. Podía expresar opiniones sobre los programas de televisión que veíamos en lugar de ser obligado a soportar las telenovelas que a ella le gustaban sin importar mis preferencias. «Don Crescencio», me dijo Antonio esa misma noche después de la cena, «mañana vamos a llamar a sus hermanos para invitarlos a visitarlo, y vamos a contactar a sus amigos del ferrocarril para que sepan que usted está perfectamente bien y que puede recibir visitas cuando guste». Su plan de reconectar mi vida social era como oxígeno para alguien que había estado asfixiándose en aislamiento,
devolviendo la posibilidad de relaciones humanas que confirmaran mi identidad como don Crescencio Morales en lugar de ese inútil gigante que había sido mi única identidad durante meses. Esperanza protestó débilmente argumentando que las visitas me alteraban demasiado, pero Antonio le dejó claro que esas decisiones ya no eran suyas. Las únicas personas que se van a alterar son aquellas que han estado maltratando a don Crescencio, le dijo con una firmeza que establecía nuevas jerarquías de poder en esa casa. Porque ahora van a tener que explicar por qué han estado tratando como bebé a un hombre que obviamente no necesita ese tipo de cuidado. La primera noche después de la intervención de Antonio dormí mejor de lo que había dormido en 8 meses, no solo porque físicamente estaba más cómodo sin pañales que no necesitaba y sin esa ansiedad constante de esperar el próximo grito o humillación, sino porque por primera vez en tanto tiempo tenía esperanza de que mis días podrían incluir dignidad, respeto y tal vez incluso momentos de felicidad genuina. 3 años han pasado desde aquel martes, 15 de abril, que cambió mi vida para siempre, y aunque mi demencia ha progresado como era inevitable que sucediera con el paso del tiempo, la diferencia fundamental es que ahora vivo con dignidad, respeto y amor genuino en lugar de ser tratado como una carga inconveniente que debe ser tolerada hasta que la muerte resuelva el problema de mi existencia. Antonio no solo salvó mi vida ese día, sino que salvó mi humanidad, demostrando que es posible cuidar a una persona con demencia sin destruir su dignidad, sin convertirla en un bebé gigante, sin usar la enfermedad como excusa para el maltrato sistemático disfrazado de responsabilidad filial. Esperanza tardó varios meses en aceptar las nuevas reglas de convivencia que Antonio estableció en esa casa, pero gradualmente entendió que cuidar a un padre enfermo no significa infantilizarlo, humillarlo o aislar para conveniencia personal, sino adaptar el cuidado a las necesidades reales de la persona sin eliminar su condición de adulto merecedor de respeto, autonomía y decisiones propias dentro de las limitaciones que impone la enfermedad. Ahora desayuno huevos revueltos con tortillas calientes en lugar de papilla de bebé, uso mis propios cubiertos sin que nadie me grite por ser lento, me visto con la ropa que me gusta usar sin que alguien me trate como muñeco que necesita ser vestido según la conveniencia de otros, y cuando mis amigos ferrocarrileros vienen a visitarme los domingos por la tarde, puedo recibirlos en la sala como el don Crescencio Morales que siempre he sido, no como ese inútil gigante que existía solo para ser alimentado, regañado y mantenido fuera de la vista de personas que podrían juzgar la calidad del cuidado que recibía. La lección más importante que aprendí durante esos 8 meses de infierno es que la apariencia puede engañar de maneras devastadoras. Yo parecía un anciano indefenso que necesitaba ser tratado como bebé, pero en realidad era un hombre enfermo que necesitaba cuidado médico apropiado sin perder su dignidad humana. Mientras que Esperanza parecía una hija responsable cuidando sacrificadamente a su padre enfermo, pero en realidad era una persona cruel que usaba mi enfermedad como justificación para maltratarme de maneras que jamás se habría atrevido a usar conmigo cuando yo estaba completamente sano y podía defenderme. Antonio me enseñó que el verdadero cuidado no se mide por la eficiencia con que se resuelven las necesidades básicas de una persona, sino por el respeto con que se preserva su dignidad durante el proceso de satisfacer esas necesidades, demostrando que es perfectamente posible ayudar a alguien con demencia a comer, bañarse, vestirse y moverse sin convertirlo en un objeto, sin gritarle, sin usar herramientas diseñadas para bebés, sin aislarlo del mundo que le da significado a su existencia. Cuando veo en las noticias casos de maltrato a personas mayores en asilos o en casas familiares, reconozco inmediatamente los patrones que viví durante esos 8 meses, la infantilización disfrazada de cuidado médico, el aislamiento justificado como protección, los gritos explicados como necesidad de comunicación clara, la eliminación de autonomía presentada como supervisión responsable, todas estrategias que permiten a los cuidadores maltratadores sentirse justificados en su crueldad porque han convencido a otros y a sí mismos de que están haciendo sacrificios heroicos por personas que no pueden valerse por sí mismas. Mi historia no es única, desafortunadamente, porque miles de personas mayores en todo México y en el mundo entero están viviendo situaciones similares en este mismo momento, siendo tratadas como bebés gigantes por familiares que han perdido la paciencia, siendo alimentadas con comida inadecuada por cuidadores que han decidido que la eficiencia es más importante que la dignidad, siendo gritadas y humilladas por personas que creen que la demencia elimina automáticamente el derecho al respeto básico que merece cualquier ser humano independientemente de su condición mental o física. Por eso quiero terminar esta historia con una súplica dirigida a cualquier persona que esté cuidando a un familiar con demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que afecte la autonomía. Recuerden que detrás de la confusión, detrás de los olvidos,
detrás de los accidentes y las dificultades, sigue viviendo una persona completa que merece ser tratada con amor, paciencia y dignidad, no como un problema que hay que resolver de la manera más conveniente posible. Si esta historia te recordó que nunca debemos juzgar por las apariencias, si te hizo reflexionar sobre la importancia de tratar a nuestros mayores con el respeto que merecen, déjame un comentario contándome desde qué país o ciudad me estás escuchando, y comparte tu propia experiencia cuidando a personas mayores o siendo cuidado por familiares. No olvides suscribirte porque este viejo ferrocarrilero tiene muchas más historias de vida que compartir, historias que nos recuerdan que la dignidad humana no tiene edad y que el amor verdadero se demuestra en los momentos más difíciles, cuando cuidar requiere paciencia infinita pero también sabiduría para preservar la humanidad de quienes más necesitan nuestra protección.